La idea de esta charla es más que nada presentarles el tema, ver con qué enfoque. A mí me parece que más importante es saber qué normas de facturación. Están hoy vigentes todas las normas de facturación. Entonces, ¿cuál me corresponde aplicar? ¿En qué casos? Porque conviven todas las normas de facturación manual, la electrónica, en fin. Entonces, llegado un determinado momento y una determinada actividad, ¿qué es lo que me corresponde aplicar? Me parece que es más interesante desde ese punto de vista. Después podemos ver qué sistema es el que, decidido que voy a hacer factura electrónica de corresponder, de qué manera voy a solicitar el CAE, cuál es el que me conviene, qué sistema, si el comprobante en línea, si el sistema utilizando la web service, ¿sí? Bien, pero permítanme hacer una pequeña introducción. Cuando hablamos de factura, la facturación en general, ¿con qué objetivo se han dictado las normas? El objetivo, si uno los escucha a la gente del fisco, ¿qué les va a decir? Combatir la evasión fiscal. Bien. Y se piensa que con la factura electrónica este control es aún mayor. Bien. Pero el régimen de facturación nace como consecuencia ¿de qué? De las facultades que tiene el fisco para dictar normas que le faciliten el control o las inspecciones. Bien. ¿Cuándo surgen las inspecciones, las tan temidas inspecciones? Esto viene como con... ¿Qué es una inspección? Es una herramienta que tiene el fisco para controlar que se ha dado el debido cumplimiento a los deberes fiscales. Bien. Para llevar adelante estas tareas que les digo de fiscalización, entonces se le ha dotado de diversas facultades a la FIP, así como dictar, como les decía, normas de facturación y registración, tiene facultades de citar, a comparecer, a testigos, a testimoniar, a solicitar documentaciones, registros, etc. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de las facultades de facturación y registración. ¿Qué es la factura electrónica en una palabra? No es ni más ni menos que la representación electrónica de la factura tradicional. Se la pone en vigencia en 1 de julio. Aún no está aplicable. La vigencia es el 1 de julio. ¿Por qué no la estamos aplicando? Ojo, no estamos aplicando esta resolución. Se ha venido prorrogando. Se han expuesto problemas técnicos y no técnicos. Si ustedes se acuerdan, había un periodo que se le llamaba periodo ventana, que había que hasta mayo denunciar problemas técnicos de manera que se prorroguen hasta octubre. Luego, como eran tantas las quejas, que deciden, bueno, aquellos que se quejaron y aquellos que no se quejaron también, y que tienen problemas de implementación, también pasaban a octubre. Bueno, entonces vuelven a prorrogar la entrada en vigencia, perdón, me expreso mal, está vigente la aplicación, queda ahora hasta el 31 de marzo del 2016. Pero, como les digo, no se alegren, no es para todos. Vamos a ver quiénes van a gozar de esta prórroga y quiénes no. ¿De qué manera impacta entonces ahora la factura electrónica? Se elimina ese intermediario que es la imprenta. Entonces ya queda una relación directa, el contribuyente o ciudadano y el fisco. Bien, entonces el hecho de tener un CAE solo me valida legalmente y la formalidad de la factura. Bien, entonces, ¿en qué consiste la factura electrónica? En esa relación que se produce inmediata entre el ciudadano contribuyente con el fisco. ¿Y cómo se produce esa inmediatez? A través de Internet. ¿Sí? ¿Qué hace el fisco? Controla, apenas se solicita el CAE, controla no solo al emisor, sino también al receptor.